Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Desde 1966 es militante del Partido Revolucionario Institucional. En 1981 fue subdirector de planeación del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en el Distrito Federal. En 1985 fue electo diputado federal del PRI por el primer distrito electoral de Sonora. En 1986 se desempeñó como delegado general de la CNOP en Sinaloa. En 1987 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En 1988 fue elegido senador de la República por el estado de Sonora, cargo que desempeña actualmente. Luis Donaldo Colosio Murrieta egresó en 1972 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de Economía, donde obtuvo mención honorífica por ser el más alto promedio en su generación. Se hizo acreedor a una beca para estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, en donde obtuvo la maestría en Desarrollo Regional y Urbano, así como la candidatura al doctorado. En 1984, Luis Donaldo Colosio contrajo matrimonio con la regiomontana Diana Laura Riojas, con quien ha procreado un hijo. Ha sido investigador asistente en el área socioeconómica del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México. En 1982 se desempeñó como director general de Programación y Presupuesto Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ha escrito diversos escritos y ensayos, sobre todo de cuestiones sociales y de asuntos agropecuarios. Desde diciembre de 1988, Luis Donaldo Colosio Murrieta se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Luis Donaldo Colosio fue candidato presidencial del PRI y probablemente hubiera llegado a Los Pinos si en aquella tarde de 1994 no le hubieran disparado en la cabeza en medio de una multitud. Colosio nació en Sonora el 10 de febrero de 1950 y a sus 18 años ya se había afiliado al PRI. Durante su militancia como priista, fue diputado, senador y presidente nacional del Tricolor. Su faceta más controvertida fue como coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1988 llegó a la presidencia de México de forma polémica, pues el sistema para contar los votos utilizado por el entonces Instituto Federal Electoral registró un comportamiento sospechoso. Ya en el sexenio de Carlos Salinas, Colosio fue secretario de Desarrollo Social, cargo en el que promovió la creación de Solidaridad, el programa insignia de aquella administración. El principal estado beneficiado de ese programa era Chiapas, que en 1994 vio el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Pero cómo se identifica? Marcos, el comandante Marcos. Pese a la implementación de Solidaridad, los índices de desigualdad en México crecieron 7% en esos años. Todavía en 1993, Colosio fue destapado por Salinas como candidato de su partido a la presidencia, ante la inconformidad de Manuel Camacho y otros políticos de la época. El 6 de marzo de 1994, el PRI cumplía 65 años de existencia, casi los mismos que el partido llevaba en el poder. Ese día, Luis Donaldo Colosio se paró frente a la militancia priista, reunida en el Monumento a la Revolución. Su discurso estaba inspirado en el que Martin Luther King pronunció 2 décadas antes.
Reconocía el papel del PRI en el fortalecimiento de las instituciones, pero también hacía notar su responsabilidad en las prácticas que desde entonces flagelaban al país. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Unos días después de aquel discurso, Colosio viajó a Baja California, donde ofrecería un mitin en Lomas Taurinas, una de las colonias con mayor índice de marginación en Tijuana y el país. Colosio habló desde un templete improvisado, parado sobre una camioneta, ante más de 4,000 personas reunidas al llamado Acto de Unidad. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Más tarde, el candidato priista bajó del templete y comenzó a caminar hacia la camioneta que lo llevaría a otra reunión. Colosio avanzaba entre la gente sin mucha seguridad a su alrededor. Un hombre aprovechó la cercanía del candidato con el pueblo y se acercó entre la multitud con un revólver calibre 38. Mientras sonaba la culebra de Banda Machos, Mario Aburto puso el arma en la sien de Colosio y jaló del gatillo. El candidato cayó al suelo sangrando de la cabeza, y con él la esperanza de quienes lo rodeaban. De inmediato fue trasladado al Hospital General de Tijuana, inconsciente y con pocas posibilidades de sobrevivir. Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria. Minutos después de este mensaje, se anunció que Luis Donaldo Colosio había muerto. La Presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. La noticia impactó en todos los sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, el magnicidio más importante desde la muerte de Álvaro Obregón en 1928 se convirtió en un expediente clasificado para el gobierno. La información del caso se resguardó celosamente durante 24 años y fue a petición de un particular que poco a poco se han ido conociendo los detalles de este asesinato. Los 45 años de condena para Aburto calmaron la impotencia de la población tras el asesinato de La Esperanza, que significaba la llegada de Colosio al poder. Sin embargo, también se esperaban más respuestas sobre el crimen, respuestas que a 25 años apenas llegan a los ciudadanos. A nombre de todos los priistas de México, hace uso de la palabra nuestro candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un cambio en las prácticas políticas. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente. Soy un mexicano de raíces populares. Soy un mexicano que he recorrido en muchas ocasiones nuestro país, que no cesa de maravillarse ante la gran variedad y riqueza humana de nuestra patria, y que no cesa tampoco de advertir carencias y dolores. Me apasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al pueblo al que pertenezco.
aprendo diariamente de sus actitudes francas, de sus actitudes sencillas. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también. Demos nuestro mayor esfuerzo en esta elección. Vamos a echarle ganas. No hay que bajar la guardia. Vamos por la victoria. Ganémosla con México y ganémosla para México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Bueno, pues son las primeras escenas que se ven en televisión sobre lo que ocurrió hace menos de una hora, hace 50 minutos, allá en Tijuana, el atentado contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Aquí está uno de los agresores, es llevado por gente de la policía, le han quitado ya la pistola, ha sido golpeado, lleva sangre en la frente, ha chorreado a su pecho la sangre. El 23 de marzo de 1994, la imagen de Mario Aburto Martínez se repitió en todos los espacios de noticias en México. Aburto fue inculpado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio poniendo un arma calibre 38 en la cabeza del candidato priista, o al menos esa fue la versión que las autoridades dieron del caso. Mientras Colosio se despedía de la gente de Lomas Taurinas, Aburto se acercó al candidato y entre la multitud puso el arma en la sien del político sonorense. El presunto responsable del magnicidio fue detenido casi al momento del disparo. Decenas de personas lo rodearon y se aseguraron de que no pudiera escapar. Los videos difundidos mostraban a un Aburto joven, golpeado y sangrando de la cabeza. Varias manos lo jalonearon con fuerza por las calles terregosas de Lomas Taurinas. Llevaron a Aburto hasta una camioneta, y de ahí fue trasladado a una estación de policía en Tijuana. Aburto no tenía cómplices y había planeado el crimen semanas antes de ejecutarlo. Eso es lo que señala su primera declaración, de la que después se retractó. El inculpado dijo que recibió torturas y amenazas para echarse la culpa del crimen. Así se dio a conocer en 2018, cuando el expediente completo se hizo del dominio público en una investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. El archivo del caso está conformado por más de 9,000 páginas divididas en 10 tomos, en los que se incluyen careos, testimonios, fotografías y videos con los que se documentó el magnicidio, y se inculpó a Mario Aburto por el crimen. Uno de esos documentos hace referencia a una declaración de Aburto en la que menciona al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien según él le habló por teléfono y le dijo que de preferencia en su declaración dijera que pertenecía a un grupo político. Aburto recibió una condena de 45 años, de la que ha cumplido 25. Primero estuvo en La Palma, luego en Puente Grande y desde 2012 en Huimanguillo, Tabasco, donde pasa sus días en solitario y bajo condiciones especiales pese a que es considerado un reo de baja peligrosidad. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se le negó el indulto y tampoco se buscó reabrir el expediente con una nueva averiguación. A menos que eso cambie, Mario Aburto Martínez saldrá libre el 23 de marzo del 2039, y a falta de 2 décadas para que eso ocurra, nadie ha vuelto a ver su rostro. Anexo también una copia de dicha fe, donde se comprueba plenamente de que efectivamente fui golpeado en la pantorrilla, y esta es también
una más de las pruebas que determinan que efectivamente el caso fue un accidente. También se deberá tomar en cuenta, según dictamen de los españoles, donde mencionan que todos los movimientos fueron involuntarios, ya que todos los movimientos estuvieron a la deriva de la masa humana que se abalanzaba al licenciado Colosio. Así. Y entonces el arma, al tiempo que yo me voy inclinando, se va subiendo, como se puede ver en las imágenes. Se va subiendo. Se va subiendo el arma de esta forma. Y mi vista la tengo inclinada hacia abajo, mirando así, porque voy a caer así un poco y mirando hacia abajo, así, hacia abajo. Entonces el arma se va haciendo así y busco apoyarme, queriendo hacer un movimiento de detenerme con alguna persona, tal vez así, agarrarme, y no logro hacer ese detenerme. Entonces lo que hago es esto así, y al recibir al no soportar el dolor tan fuerte en mi pierna, y tensarse los músculos por el golpe, en la pantorrilla, perdón, se activa el arma. Entonces, no logro ver a quién le pegó, ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Quedo totalmente aturdido. A ver la posición, así. Quedo totalmente aturdido y no logro ver absolutamente nada. ¿De dónde salió el disparo? ¿A quién le pegó? Si alguien cayó. Entonces, al tiempo de que se oye el primer disparo, se me borra completamente la vista y los oídos me quedan haciendo un sonido de pi seguido y muy fuerte. Entonces hago esto así, y el licenciado Colosio gira sobre su propio eje